Soy Luis Meijueiro, investigador en CETIC, Centro Tecnológico, y actualmente estoy en el equipo de computación cuántica. La computación cuántica es un nuevo tipo de computación y lo del nombre de cuántica viene porque es un tipo de computación que aprovecha ciertos fenómenos de la física cuántica. De ahí viene el nombre, ¿no? Realmente la cuántica es un campo mucho más grande, temas físicos, leyes de lo muy pequeño, de los átomos, de lo que sucede a ese nivel. Son unas leyes un poco particulares que no siguen las leyes clásicas de las cosas más grandes, del universo, de la Tierra, etc., ¿no? Aprovechar esos fenómenos de la física cuántica va a permitir mejorar, sobre todo en cuanto a potencia de cálculo, y también en abordar una serie de problemas que para los ordenadores clásicos se les hace muy difíciles. No es que no puedan abordarlos, pero tardarían demasiado tiempo y no serían útiles simplemente por el tiempo que ejecutan. Hay una característica de la computación cuántica que la unidad de información con la que trabajan este tipo de ordenadores, de computadores, es como una superunidad de información, en el sentido de que la computación a la que estamos habituados trabaja en binario, en base binaria, en ceros y unos, y con las combinaciones de cero y unos hace los cálculos, hace representaciones de caracteres, de imágenes, de lo que nosotros los humanos consideremos. Pero la computación cuántica, que trabaja a nivel atómico y subatómico, eso que es un 0 y 1 no solo trabaja con esos dos estados, sino que trabaja con infinitos estados prácticamente entre el 0 y 1, porque trabaja con niveles de energía y tiene una serie de características muy curiosas como la superposición, que permite superponer los estados. Esto es decir, tienes un 0 que es un estado, un 1 que es un estado, y tienes todos los estados que hay por el medio. Por eso se dice que están los qubits en una capacidad de gestionar información mucho mayor que un qubit simple. Y en este caso el impacto va a ser grande por el hecho de que cada vez necesitamos siempre más potencia de cálculo, retos muy complejos que tienen infinitud de variables. La computación clásica puede hacerlo, tenemos superordenadores, supercomputadores, centros de datos. La inteligencia artificial es un ejemplo de que toda esa potencia de cálculo se está poniendo a su servicio para que cualquiera, incluso una persona individual, pueda hacerle preguntas a una máquina y la máquina mágicamente te dé respuestas. Eso, por detrás, requiere un montón de computadores clásicos, un montón de energía consumida, y probablemente la computación cuántica puede ayudar en eso, en el sentido de acelerar las cosas y probablemente hacerlas a menor coste, a menor consumo de energía. Los ordenadores clásicos al principio lo mismo, eran salas enteras, y ahora tenemos un ordenador en nuestro bolsillo con los dispositivos móviles que consume mucho menos energía, nos dura todo el día y hace cosas que esos ordenadores antiguos no eran capaces de soñar. Pues se espera que la computación cuántica pase lo mismo. Realmente, al trabajar con esos átomos que queremos modificar el estado y demás, se tiene que trabajar en muchos casos a temperaturas muy bajas, a temperaturas próximas al cero absoluto, para intentar, por decirlo así, que el átomo se esté quieto y podamos manipularlo para cambiar su estado. Por eso no solamente se está trabajando en ese tipo de ordenadores, se intenta también que trabajen a temperatura ambiente, con otro tipo de técnicas, con fotónica, por ejemplo. Y hay otro problema también, que son unos ordenadores actualmente muy sensibles, porque al trabajar a este nivel subatómico, sabéis que hay muchas partículas que proceden incluso del espacio, de las radiaciones que nos rodean, electromagnéticas, de los aparatos que utilizamos a nuestro día, que les pueden afectar, con lo cual provocan que el estado que hayamos conseguido lograr de alguno de esos qubits pueda cambiar. Y claro, tú no quieres una operación en la que dices que tienes un 5 y de repente por una interacción externa que no controlas es un 6. Y respecto al tema de las variables, hay cierto tipo de problemáticas, por ejemplo, análisis de riesgos en seguros, en finanzas, que manejan una cantidad brutal de, no digo de muchos datos, sino muchísimas variables diferentes para considerarlas, meterlas en su coctelera y obtener una recomendación de, bueno, de lo que sea, ¿no? Si vamos a esta compra o no vamos a esta compra de activos o lo que sea. Y eso requiere una potencia de cálculo muy grande normalmente, por eso utilizan superordenadores, lo que se llaman HPC, y la computación cuántica, como digo, probablemente podrá ayudar en ciertos tipos de problemas a ser más eficiente, es lo que se espera, y probablemente también a un consumo energético menor. De nada sirve si todo este tipo de cuestiones simplemente se quedan en los experimentos de laboratorio, sino que al final hay que comprobar lo que decimos. Tú puedes hacer un ordenador pequeñito cuántico, puedes probarlo con un problema que tú mismo has definido y está controlado, pero eso no es la realidad de las empresas ni es la realidad de la sociedad. Entonces la labor de un centro tecnológico es precisamente conocer el estado de la técnica, el estado del arte que se dice, probarlo y luego intentar aplicarlo y trasladarlo a problemas de la vida real. Por eso programas como la Red Arca se enfocan mucho en eso también, en elegir problemas y ver
cómo se comporta un ordenador cuántico a la hora de resolver ese problema y comparamos precisamente con cómo lo hacen los clásicos y vamos optimizando. Entonces nosotros estamos ahí a mitad camino entre la investigación pura y la aplicación práctica y es una pieza fundamental para poder unir las dos cosas.